Hola, mi nombre es Juliet. Te recuerdo que estamos leyendo el libro Lo que debes hacer cuando no sabes qué hacer, con enfoque cómo tomar la decisión correcta en momentos de confusión y turbulencia, de la autora Yesenia Ten. Continuaremos con la introducción. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la voluntad exacta de Dios para ti? ¿Estás pasando por un momento en el que sientes que lo que enfrentas no tiene solución? ¿O por causa de todas las posibilidades y opciones que tienes actualmente, no sabes hacia qué dirección debes encaminarte? Si te sientes identificado con algo de esto, este libro fue escrito para ti. Aunque algunos quizás digan, la respuesta de todo lo que necesitamos saber está en la Biblia, y sí, es cierto, en la Biblia hallamos principios fundamentales que siempre nos muestran la base sobre la que debemos actuar, pero tales principios responden a la voluntad general de Dios para todos. Y aunque cuando la leemos con la sensibilidad y reverencia que requieren, sentimos que el Señor habla directamente con nosotros con relación a asuntos específicos que podamos estar atravesando, sigue siendo el consejo de Dios abierto y generalizado para todos. Y no en todos los casos podemos aplicarlo literalmente a situaciones personales y específicas que estemos atravesando. Por esto, además de darnos su santa e infalible palabra, el Señor nos envió al Espíritu Santo, quien vive dentro de nosotros y fue enviado por Jesús para guiarnos, enseñarnos y revelarnos cuál es la voluntad específica del Padre para nuestras vidas, en cada situación que enfrentemos de modo particular. Él se deleita en enseñarnos todas las cosas que necesitamos saber para poder accionar sin errar y caminar sin tropezar hacia la voluntad perfecta de Dios para nosotros, que fue planeada desde antes que llegásemos a la tierra. Una de las cosas que el Señor me permite hacer cada año es escribir un libro, pero el hecho de escribir para mí es mucho más que solo plasmar palabras en un papel. Representa una gran oportunidad de comunicar un mensaje que pueda edificar y sobre todo direccionar a mi generación al deseo y al propósito de Dios para ellos. Por tanto, cuando busqué dirección por medio de la oración para saber cuál había de ser el libro a escribir en este tiempo, recibí como tema lo que debes hacer cuando no sabes qué hacer. Y desde ese momento supe que tenía el gran compromiso de plasmar en él principios de dirección y resoluciones reales para deshacer la confusión. No métodos que, aunque pueden ser aceptados como buenos tips de dirección, son superficiales y no están basados en una sólida instrucción. Por eso, en vez de ayudar, terminan hundiendo más en la incertidumbre a quienes dirigen sus vidas en base a ellos. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Primera de Corintios 2:2. Todo lo que necesitamos saber para entender lo que debemos hacer está disponible para ser revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y este libro fue escrito por dirección de Dios para ayudarte a entender el modo como puedes conectarte con Él y tener acceso continuo a toda su instrucción. Por tanto, he orado a Dios para que llegue a las manos del hombre que se encuentra turbado, de la mujer que está hundida en la confusión, del joven que no sabe qué hacer o cuáles cosas emprender porque necesita orientación. Pedí a Dios que llegue a esa madre que está criando sus hijos sola y necesita consejo para poder hacerlo bien. Oré para que llegue el empresario que está hundido en un problema que amenaza lo que tanto le ha costado edificar y necesita saber qué hacer para que dicho problema no le lleve al derrumbe.
Pedí al Señor que este libro llegue al ministro que necesita entender cómo puede renovarse, al anciano que luego de haber dedicado gran parte de sus años a levantar su familia, fue abandonado por ella y ya no siente deseos de seguir adelante. Escribí este libro pensando en ayudar a personas que están hundidas en vicios, en hábitos y ligaduras del alma que deben abandonar. Oré a Dios y le pedí que por favor lo use para guiar a los que tienen más de una buena opción en cuanto a una determinada situación, pero no saben cuál es la que deben tomar. Y es mi deseo que Dios también lo use para ministrar, equipar y hablar de forma directa a todo aquel a quien Él permita que llegue este escrito. Que más que con un libro, representa una respuesta del Señor para el corazón de todos aquellos que necesitan recibir dirección. Y que al igual que el salmista, ellos también puedan decir: bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me instruye, me dice qué debo hacer. Salmos 16:7.